Un rabino me enseñó un método ancestral para protegerme de quienes desean mi mal, para cortar las ataduras invisibles que atan mi vida a la envidia ajena y para devolver al universo toda la negatividad que otros han dirigido contra mí. Si sientes que alguien trabaja en tu contra, si cargas con envidias que no te pertenecen, o si necesitas protección real frente a quienes te desean el mal, escribe en los comentarios. Devuelvo toda negatividad a su origen y recupero mi paz interior. Hay algo que necesito compartir contigo hoy. Algo que tal vez necesitabas escuchar en este preciso momento de tu vida. Durante años cargué con el peso de sentir que había personas trabajando en mi contra, personas que deseaban verme caer, que enviaban pensamientos oscuros hacia mi vida, que celebraban mis tropiezos y sufrían con mis logros. Y lo peor no era saber que esas personas existían. Lo peor era sentir cómo esa energía negativa me afectaba día tras día. Cómo me robaba el sueño, cómo me quitaba la tranquilidad, cómo me hacía dudar de mí mismo incluso cuando las cosas iban bien. Recuerdo perfectamente una época en la que cada vez que algo bueno estaba por suceder en mi vida, algo inexplicable lo arruinaba. Conseguía una oportunidad laboral importante y de repente surgía un problema que lo echaba todo a perder. Comenzaba una relación prometedora y de la nada aparecían conflictos absurdos que la destruían. Empezaba un proyecto con ilusión y tropezaba con obstáculos que no tenían ninguna lógica. Y lo más inquietante era que podía identificar claramente de dónde venía esa interferencia. Había personas en mi entorno que no podían ocultar su satisfacción cuando las cosas me salían mal, que hacían comentarios envenenados, disfrazados de preocupación, que hablaban mal de mí a mis espaldas mientras fingían ser amables frente a frente. Intenté durante mucho tiempo ignorar esa situación. Me decía a mí mismo que no debía darles importancia, que eran personas insignificantes, que sus palabras y pensamientos no podían realmente afectarme. Pero la verdad es que sí me afectaban. La envidia es una fuerza real. La maldad dirigida hacia alguien tiene un peso energético concreto, y cuando múltiples personas concentran su negatividad sobre ti, eso crea una carga que se siente, que se vive, que te persigue incluso cuando intentas escapar de ella. Llegó un momento en el que comprendí que necesitaba hacer algo más que simplemente ignorar el problema. Necesitaba protegerme activamente. Necesitaba cortar esas cuerdas invisibles que me conectaban con quienes deseaban mi mal. Necesitaba devolver al universo todo lo que me habían enviado sin que me perteneciera. Fue entonces cuando conocí a un rabino anciano, un hombre de conocimiento profundo que había dedicado su vida entera al estudio de las leyes espirituales que gobiernan la realidad invisible. Este hombre me enseñó algo que transformó completamente mi forma de entender la protección espiritual. Me dijo que durante siglos, en las tradiciones ancestrales de sabiduría, se ha comprendido que cuando alguien te desea mal con suficiente intensidad, cuando alguien te envidia profundamente, cuando alguien trabaja conscientemente para verte caer, esa persona establece un vínculo energético contigo. Es como si lanzara un anzuelo invisible hacia tu vida, y mientras tú permanezcas conectado emocionalmente a esa situación, mientras sigas sintiendo miedo de esas personas, mientras sigas dándoles poder en tu mente, el anzuelo permanece clavado y ellos pueden seguir afectándote desde la distancia. El rabino me explicó que la verdadera protección no consiste en atacar a quienes te hacen mal, no consiste en devolver maldad por maldad, no consiste en entrar en su mismo juego oscuro. La verdadera protección consiste en cortar ese vínculo, en arrancar ese anzuelo, en devolver al universo aquello que te enviaron sin aceptarlo como propio, sin permitir que se quede adherido a tu vida. Y me enseñó un método antiguo, un ritual sencillo pero profundamente poderoso, que involucra dos elementos fundamentales, la sal y tu propia orina. Sé que puede sonar extraño, incluso incómodo. Sé que hay personas que al escuchar esto sienten rechazo inmediato porque hemos sido condicionados a pensar que ciertos elementos naturales de nuestro cuerpo son impuros o vergonzosos.
Pero déjame explicarte por qué estos dos elementos tienen un poder tan particular en este tipo de trabajos espirituales de protección. La sal ha sido considerada durante milenios en todas las culturas del mundo como un elemento purificador, protector y neutralizador de energías negativas. No es casualidad que en la antigüedad la sal valiera literalmente su peso en oro, que se usara como moneda de intercambio, que se ofreciera en los templos como ofrenda sagrada. La sal tiene propiedades que van mucho más allá de lo que percibimos con nuestros sentidos físicos. La sal absorbe, la sal transforma, la sal neutraliza. Cuando colocas sal en un espacio, ese espacio se limpia energéticamente. Cuando usas sal en un ritual de protección, estás invocando esa capacidad ancestral de crear un escudo contra lo negativo. Y tu orina, por más que la sociedad moderna nos haya enseñado a rechazarla como algo sucio, es en realidad uno de los elementos más puros y personales que existe. Tu orina contiene tu información biológica completa, tu esencia química, tu firma energética única. Cuando usas tu propia orina en un ritual de protección, estás trabajando con algo que es absolutamente tuyo, algo que nadie más puede replicar, algo que lleva impresa tu identidad más profunda. Es por eso que en las tradiciones antiguas de conocimiento, la orina se ha usado siempre como un elemento de poder personal, como una forma de reclamar tu soberanía energética, como una manera de decirle al universo: esto soy yo, esto me pertenece, y nadie tiene derecho a interferir con mi vida. El rabino me contó que este ritual específico de mezclar sal con orina para protegerse de enemigos y cortar trabajos negativos viene de una sabiduría muy antigua, transmitida durante generaciones de maestro a discípulo, guardada celosamente porque su efectividad es tan poderosa que quienes la conocen saben que debe usarse con responsabilidad, con respeto, con la conciencia clara de que no se trata de magia superficial, sino de la aplicación consciente de leyes espirituales profundas. Pero antes de explicarte cómo se realiza exactamente este ritual, necesito que entiendas algo fundamental sobre la intención con la que debes hacerlo. Este no es un trabajo de venganza. Este no es un ritual para dañar a quienes te han hecho mal. Este no es un método para devolver maldad por maldad. Si lo haces con esa actitud, con ese deseo de causar sufrimiento, entonces lo que estás haciendo es añadir más oscuridad a la oscuridad. Y eso eventualmente se volverá contra ti, porque las leyes espirituales son absolutamente claras. Lo que envías con intención regresa multiplicado. Este ritual es un acto de protección, no de ataque. Es un acto de liberación, no de venganza. Es un acto de recuperación de tu poder personal, no de ejercicio de poder sobre otros. Cuando lo hagas, tu corazón debe estar centrado en una sola cosa: tu propia paz, tu propia libertad, tu propia necesidad de vivir sin el peso constante de sentir que hay fuerzas trabajando en tu contra. No importa quiénes sean esas personas específicamente, no importa cuántas sean, no importa qué tan fuertes sean sus trabajos contra ti. Lo que importa es que tú recuperes tu soberanía, que tú cortes esas ataduras, que tú devuelvas al universo todo lo que no te pertenece y confíes en que la justicia divina, esa fuerza que todo lo ve y todo lo sabe, se encargará de equilibrar las cosas de la forma correcta. Ahora déjame explicarte paso a paso cómo realizar este ritual de protección. Necesitas muy pocos elementos, cosas simples que tienes en tu casa y que no requieren preparación complicada ni conocimientos especiales. Necesitas un recipiente pequeño que puedas cerrar herméticamente. Puede ser un frasco de vidrio con tapa, puede ser un envase plástico con tapa que cierre bien, puede ser incluso un vaso desechable con papel film encima asegurado con una liga. Lo importante es que puedas cerrarlo para que el contenido quede sellado durante el proceso. Necesitas sal gruesa, la sal común que se usa en la cocina.
la sal del mar que no ha sido procesada en exceso. No hace falta que sea sal especial, ni sal importada, ni sal consagrada de ninguna manera particular. La sal es sal, y todas las sales de origen natural tienen las mismas propiedades purificadoras y protectoras. Si tienes sal gruesa de grano grande, mejor todavía, porque esos granos más grandes tienen más superficie para absorber energías. Pero si solo tienes sal fina, también funciona perfectamente. Y necesitas una pequeña cantidad de tu propia orina recogida en el momento en que vas a hacer el ritual. Lo ideal es que sea la primera orina de la mañana, porque esa orina está más concentrada, más pura, más cargada de tu esencia después de las horas de descanso nocturno. Pero si por alguna razón no puedes hacerlo en la mañana, puedes hacerlo en cualquier momento del día. Lo importante es que estés en un estado de tranquilidad interior, que no estés apurado, que no estés nervioso, que puedas concentrarte completamente en lo que estás haciendo. El momento ideal para realizar este ritual es cuando te sientas especialmente afectado por la negatividad externa, cuando sientas que las cosas no fluyen como deberían, cuando percibas que hay interferencias inexplicables en tu vida, cuando sepas o sospeches que alguien está trabajando en tu contra. No necesitas tener pruebas concretas. Si tu intuición te dice que algo está pasando, confía en esa intuición, porque tu cuerpo y tu espíritu saben detectar estas cosas mucho antes de que tu mente consciente pueda racionalizarlas. Busca un momento en el que estés solo en tu casa, en el que nadie vaya a interrumpirte, en el que puedas tomar el tiempo necesario sin presiones ni distracciones. Apaga el televisor, silencia tu teléfono, cierra la puerta de la habitación donde vas a trabajar. Este es un momento sagrado. Este es un momento en el que vas a ejercer tu poder espiritual para protegerte, para liberarte, para recuperar lo que es tuyo por derecho. Puedes, si lo deseas, encender una vela blanca. La luz de la vela siempre eleva la vibración del espacio, siempre crea un ambiente más propicio para el trabajo espiritual, siempre ayuda a concentrar la mente y a crear un estado de presencia más profundo. Pero no es estrictamente necesario. Si no tienes vela, o si por alguna razón no puedes encenderla, el ritual funciona igual, porque lo verdaderamente importante es tu intención, tu concentración, tu decisión consciente de hacer este trabajo. Toma tu recipiente y llénalo aproximadamente hasta la mitad con tu orina. No hace falta que sea una cantidad exacta, no hace falta que midas con precisión. Simplemente llena el recipiente hasta un punto medio que te parezca razonable. Luego comienza a agregar sal, varias cucharadas de sal, y mientras la agregas, remueve suavemente con algún palito o con una cuchara que luego puedas desechar. Sigue agregando sal hasta que notes que la solución está completamente saturada, hasta que veas que la sal ya no se disuelve más, hasta que quede sal depositada en el fondo. Esa saturación es importante porque representa la capacidad máxima de absorción. Representa que estás trabajando con la potencia completa de este elemento purificador. Mientras preparas esta mezcla, es absolutamente fundamental que mantengas tu mente enfocada en tu intención. No permitas que tu mente divague hacia otros pensamientos. No te pongas a pensar en lo que vas a cocinar después, o en el problema que tuviste en el trabajo, o en cualquier otra cosa cotidiana. Este momento es sagrado y requiere tu presencia total. Mientras mezclas la sal con tu orina, puedes ir repitiendo mentalmente o en voz baja: esto absorbe toda negatividad dirigida contra mí. Esto neutraliza toda envidia que me han enviado. Esto corta toda atadura que me conecta con mis enemigos. No tienes que usar exactamente esas palabras. Puedes usar tus propias palabras, las que salgan naturalmente de tu corazón, las que expresen exactamente lo que tú necesitas expresar. Lo importante es que haya una declaración clara de intención, que tu mente consciente y tu espíritu estén alineados en el mismo propósito, que no haya dudas ni ambigüedades sobre lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo.
Una vez que tienes tu recipiente con la mezcla de orina y sal completamente saturada, vas a cerrar el recipiente de forma hermética. Asegúrate de que quede bien cerrado, porque no quieres que nada se derrame ni que el olor salga durante los días siguientes. Luego, toma el recipiente entre tus manos, cierra los ojos y respira profundamente 3 veces. Siente cómo el aire entra por tu nariz, llena tus pulmones, expande tu pecho y luego sale lentamente por tu boca, llevándose consigo cualquier tensión, cualquier miedo, cualquier preocupación. Estas 3 respiraciones son un puente entre tu estado mental cotidiano y el estado de conciencia elevada que necesitas para completar el ritual. Ahora, con el recipiente aún entre tus manos, con los ojos cerrados o abiertos según te sientas más cómodo, vas a pronunciar en voz alta una declaración poderosa de protección y liberación. Puede ser algo así, aunque siempre puedes adaptarlo a tus propias palabras. A través de estos elementos que llevan mi esencia más profunda, a través de esta sal que purifica y protege, yo devuelvo al universo toda energía negativa que haya sido enviada contra mi vida. Devuelvo toda envidia, toda malicia, todo deseo de verme caer, toda palabra dicha para herirme, todo pensamiento dirigido para bloquearme. No es mío cargar con lo que otros envían desde su oscuridad. No me pertenece el veneno que intentan inyectar en mi camino. Corto ahora mismo toda atadura invisible que me conecta con quienes desean mi mal. Rompo todo vínculo energético que me une a mis enemigos. Devuelvo a su origen todo lo que no nació de mí y pido que la justicia divina que todo lo ve y todo lo equilibra haga lo que deba hacerse con quienes trabajan en mi contra. Yo elijo la paz, yo elijo la protección, yo recupero mi poder. Así es, así será, así está hecho. Siente el peso de esas palabras. Siente cómo al pronunciarlas algo cambia en el aire que te rodea. Algo se mueve en la dimensión invisible, algo se corta, algo se libera. No estás imaginando nada. Realmente algo está sucediendo a nivel energético que tal vez no puedas ver con tus ojos físicos, pero que tu espíritu percibe perfectamente. Después de hacer esta declaración, vas a tomar el recipiente y lo vas a colocar en un lugar oscuro, alejado de la luz, alejado del paso cotidiano, en un lugar donde nadie lo toque, donde nadie lo vea, donde pueda hacer su trabajo en silencio. Puede ser debajo de tu cama, en el fondo de un armario, detrás de algún mueble, en un rincón del sótano si tienes uno. El lugar exacto no importa tanto como que sea oscuro y apartado. La oscuridad, en este caso, no representa nada negativo. Representa más bien el útero de la transformación, el espacio donde las cosas cambian de estado sin ser observadas, donde el proceso alquímico de neutralización puede llevarse a cabo sin interferencias. Vas a dejar ese recipiente en ese lugar durante exactamente 3 días completos. No 2 días, no 4 días, sino 3 días. El número 3 tiene un significado profundo en todas las tradiciones espirituales. 3 son las dimensiones del tiempo: pasado, presente y futuro. 3 son los aspectos fundamentales del ser: cuerpo, mente y espíritu. 3 días estuvo Cristo en la tumba antes de resucitar. 3 días necesita este ritual para completar su trabajo de absorción, neutralización y transformación de las energías negativas que han sido dirigidas contra ti. Durante esos 3 días, procura no pensar demasiado en el ritual. No estés revisando el recipiente cada rato para ver si algo cambió. No estés obsesionándote con los resultados. Simplemente confía en que el proceso está funcionando, en que las leyes espirituales están operando, en que algo invisible pero real está sucediendo. Mientras tanto, continúa con tu vida normal, pero mantén tu conciencia atenta a cualquier cambio sutil que puedas percibir. Tal vez notes que duermes mejor. Tal vez sientas que tu ánimo mejora sin razón aparente. Tal vez observes que situaciones que estaban bloqueadas empiezan a fluir. Tal vez percibas que personas que antes te perturbaban ya no tienen el mismo efecto sobre ti.
Estos son signos de que el ritual está trabajando, de que las ataduras se están cortando, de que la protección se está estableciendo. Si quieres profundizar más en este conocimiento ancestral, si quieres aprender otros métodos de protección espiritual y liberación energética, suscríbete a este canal donde comparto regularmente enseñanzas que pueden transformar tu vida. Al cumplirse los 3 días completos, vas a sacar el recipiente de su lugar oscuro. Llévalo al baño con cuidado, ábrelo y vierte todo su contenido en el inodoro. Mientras el agua arrastra esa mezcla, visualiza mentalmente cómo todo lo negativo que había sido dirigido contra ti se va con esa agua, se disuelve, se aleja para siempre, regresa al universo para ser transmutado. Puedes decir en voz baja o mentalmente: que se vaya lo que no es mío, que se vaya lo que me hace daño, que mi vida sea limpia, libre y protegida de toda influencia negativa. Acciona el inodoro y observa cómo todo desaparece por el desagüe. Ese acto simple pero simbólico de tirar la cadena representa el corte final, la separación definitiva, el cierre del proceso. Lo que se va por el desagüe ya no puede regresar. Lo que has devuelto al universo ya no te pertenece. Las ataduras están cortadas, la protección está activada. Después, lava muy bien el recipiente con abundante agua y jabón si planeas reutilizarlo para otros fines, o simplemente deséchalo si prefieres no volver a usarlo. Lávate también las manos con agua y jabón, sintiendo cómo ese lavado físico simboliza también una limpieza energética, una renovación, un nuevo comienzo. Y eso es todo. El ritual está completo. Has ejercido tu derecho espiritual a protegerte. Has aplicado un conocimiento ancestral que ha funcionado durante siglos. Has cortado las cuerdas invisibles que te mantenían atado a la negatividad ajena. Has devuelto al universo lo que no te pertenecía. Has recuperado tu poder personal. Pero ahora viene la parte más importante de todo este proceso. La parte que muchas personas olvidan o descuidan, y que determina si los resultados serán temporales o permanentes. Después de hacer este ritual, tienes que cambiar también tu actitud interna hacia quienes te han hecho mal. El ritual abre una puerta, crea una oportunidad, establece una protección, pero eres tú quien tiene que caminar por esa puerta. Eres tú quien tiene que mantener esa protección activa con tu forma de pensar, de sentir y de actuar. Si después de hacer el ritual sigues obsesionándote con tus enemigos, si sigues alimentando el miedo a lo que puedan hacerte, si sigues dándoles poder en tu mente, entonces estás volviendo a tender los puentes que acabas de cortar. Estás volviendo a abrir las puertas que acabas de cerrar. La protección más poderosa no viene de ningún ritual externo, viene de tu propia fortaleza interior, de tu propia paz mental, de tu propia capacidad de no engancharte emocionalmente con la negatividad ajena. Esto no significa que tengas que perdonar inmediatamente a quienes te hicieron daño como si nada hubiera pasado. No significa que tengas que olvidar lo que sucedió o fingir que no dolió. Significa simplemente que debes soltar la necesidad de que esas personas reconozcan su error para que tú puedas estar bien. Significa que debes dejar de darles el poder de determinar tu estado emocional. Significa que debes recuperar tu autonomía interior, tu capacidad de estar en paz incluso cuando el mundo exterior no es justo. He visto a lo largo de los años cómo este ritual ha funcionado para innumerables personas que llegaron a mí agobiadas por sentir que había fuerzas trabajando en su contra, que había envidias bloqueando su camino, que había enemigos deseándoles el mal. Y en cada caso, el ritual cumplió su función de protección y liberación. Pero también he visto que aquellos que obtuvieron resultados más profundos y duraderos fueron quienes entendieron que el verdadero trabajo no termina con el ritual, sino que comienza con él. El ritual es el punto de partida, no el punto de llegada. Una vez que has cortado las ataduras energéticas con tus enemigos, una vez que has establecido tu protección espiritual,
tienes que aprender a mantener esa frontera establecida. Y eso requiere cultivar ciertas cualidades interiores que te fortalezcan, que te mantengan centrado, que te impidan volver a caer en la trampa de engancharte emocionalmente con la negatividad ajena. La primera cualidad que necesitas cultivar es la indiferencia consciente hacia la opinión y las acciones de quienes te desean mal. Indiferencia no significa insensibilidad ni frialdad emocional. Indiferencia significa simplemente que ya no te afecta lo que esas personas piensen, digan o hagan, porque has comprendido que sus acciones dicen más sobre ellos que sobre ti, que su negatividad refleja su propio estado interior de confusión y oscuridad. No tu valor como persona, ni tu destino en la vida. Cada vez que te sorprendas pensando en esas personas, cada vez que te des cuenta de que estás rumiando mentalmente sobre lo que te hicieron o lo que podrían hacerte, detente conscientemente y redirige tu atención hacia algo constructivo. Puede ser hacia un proyecto que te ilusione, hacia una persona que amas, hacia un recuerdo hermoso, hacia un plan para el futuro, hacia cualquier cosa que te conecte con la vida, en lugar de con la muerte emocional que representa el resentimiento. La segunda cualidad que necesitas cultivar es la gratitud activa por todo lo bueno que sí existe en tu vida. Cuando estás obsesionado con tus enemigos, cuando vives pendiente de quien te envidia y quien trabaja en tu contra, pierdes completamente de vista todo lo valioso que te rodea. Pierdes la capacidad de apreciar las bendiciones que tienes, las personas que sí te aman, las oportunidades que sí se abren, los pequeños milagros cotidianos que suceden a tu alrededor constantemente, pero que no puedes ver porque tu atención está secuestrada por lo negativo. Haz una práctica diaria, aunque sea breve, de reconocer 3 cosas por las que te sientes agradecido. Pueden ser cosas grandes o pequeñas, no importa. Lo importante es que entrenes tu mente para buscar lo bueno, para enfocarse en lo que sí funciona, para recordar que incluso en medio de las dificultades, incluso cuando hay personas trabajando en tu contra, la vida sigue ofreciéndote razones para sonreír, para confiar, para seguir adelante. La tercera cualidad que necesitas cultivar es la fe profunda en que hay un orden mayor funcionando en el universo, un equilibrio que eventualmente todo lo acomoda, una justicia divina que nunca falla, aunque a veces tarde en manifestarse. No necesitas saber exactamente cómo funcionan estas leyes espirituales. No necesitas entender todos los mecanismos invisibles de causa y efecto que operan en la realidad. Simplemente necesitas confiar en que existen, en que están trabajando a tu favor, en que nadie que te haga mal quedará sin recibir las consecuencias de sus actos, así como nadie que haga bien dejará de recibir su recompensa. Esta fe te libera de la necesidad de hacer justicia por tu propia mano, de la obsesión por vengarte, de la ansiedad por ver caer a tus enemigos. Puedes soltar todo eso porque confías en que hay fuerzas mucho más grandes y sabias que tu pequeño yo humano, que se encargarán de equilibrar las cosas de la forma correcta, en el momento correcto, de la manera correcta. Hay personas que después de hacer este ritual me han contado experiencias sorprendentes. Alguien que los envidiaba perdió repentinamente todo lo que tenía. Alguien que hablaba mal de ellos quedó expuesto públicamente y humillado. Alguien que trabajaba en su contra enfermó o tuvo accidentes inexplicables. Y cuando me cuentan estas cosas, siempre les digo lo mismo: no celebres el sufrimiento ajeno, aunque esa persona te haya hecho mal. No te regocijes en la caída de tu enemigo, porque eso mantiene el vínculo energético activo, eso te mantiene conectado a través del odio, en lugar de liberarte completamente. Si escuchas que algo malo le sucedió a quien te hizo daño, simplemente reconoce que las leyes del universo funcionaron, que cada quien recibe según sus actos, y luego suelta también eso. No es tu responsabilidad castigar a nadie. No es tu trabajo hacer que otros sufran.
Tu única responsabilidad es hacia ti mismo, hacia tu propia paz, hacia tu propia evolución espiritual, hacia tu propia capacidad de vivir una vida plena y libre, a pesar de las adversidades que hayas enfrentado. El verdadero signo de que este ritual ha funcionado completamente no es que tus enemigos caigan, sino que tú dejes de necesitar que caigan para poder estar bien. El verdadero signo de que la protección está activa no es que ya nadie pueda enviarte negatividad, sino que aunque la envíen, ya no te afecta porque has fortalecido tu interior de tal forma que eres invulnerable a los ataques energéticos externos. Esto no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso gradual de sanación, de fortalecimiento, de maduración espiritual. Pero cada día que trabajes conscientemente en cultivar esas cualidades interiores de las que te he hablado, estarás más cerca de esa libertad total, de esa paz profunda, que no depende de las circunstancias externas ni de las acciones de otras personas. Y déjame decirte algo más que considero fundamental. Cuando haces este ritual de protección, cuando cortas las ataduras con tus enemigos, cuando devuelves al universo la negatividad que te han enviado, no solo estás liberándote tú mismo, también estás liberando de alguna forma a esas personas. Porque mientras ellos estén obsesionados contigo, mientras estén invirtiendo su energía en desearte mal, en trabajar en tu contra, ellos mismos están atados a ti, están desperdiciando su vida en algo que no les traerá nada bueno, están envenenándose con su propio veneno. Al cortar esas cuerdas, al establecer esa frontera energética, les estás diciendo al universo: yo me libero de ellos y ellos quedan libres también de mí. Que cada quien siga su camino, que cada quien reciba lo que le corresponde, que cada quien aprenda lo que necesita aprender. Este acto de liberación mutua es en realidad un acto de compasión profunda, no hacia ellos necesariamente, sino hacia la vida misma, hacia el orden sagrado de las cosas, hacia la comprensión de que todos estamos aquí aprendiendo. Todos cometemos errores, todos tenemos la oportunidad de evolucionar. No significa que justifiques lo que te hicieron. No significa que tengas que volver a relacionarte con esas personas si no quieres. Significa simplemente que sueltas la necesidad de controlar su destino, de determinar su castigo, de asegurarte de que sufran tanto como tú has sufrido. Entregas todo eso a las manos de las leyes universales y te concentras en lo único que realmente está bajo tu control: tu propia vida, tu propio corazón, tu propia paz interior. Este ritual que te he compartido hoy es una herramienta poderosa, una llave ancestral que abre puertas de protección y liberación. Úsala con respeto, con seriedad, con la conciencia de que estás trabajando con fuerzas espirituales reales. No lo tomes como un juego ni como una superstición vacía. Es conocimiento sagrado transmitido durante generaciones, probado por miles de personas a lo largo del tiempo, validado por sus resultados concretos en la vida de quienes lo han aplicado correctamente. Y si después de hacer este ritual sientes que necesitas reforzar tu protección, puedes repetirlo cada cierto tiempo, especialmente cuando percibas que nuevamente hay interferencias o bloqueos inexplicables. No hay límite en la cantidad de veces que puedes hacerlo. Cada vez que lo hagas, estarás fortaleciendo tu escudo energético, estarás reafirmando tu soberanía espiritual, estarás enviando un mensaje claro al universo de que tú no permites que nadie interfiera con tu derecho sagrado a vivir en paz. Pero recuerda siempre que el ritual es solo un apoyo. La verdadera protección la construyes tú con tu actitud interior, con tu fortaleza mental, con tu paz espiritual, con tu capacidad de no engancharte emocionalmente con lo negativo. Trabaja en tu interior tanto como trabajas con estos elementos externos y verás cómo tu vida se transforma, cómo las puertas se abren, cómo lo que antes parecía imposible se vuelve posible, cómo recuperas esa sensación de fluidez y armonía que habías perdido. La vida es demasiado corta y demasiado preciosa
para desperdiciarla cargando con el peso de los enemigos, con la obsesión por la envidia ajena, con el miedo constante a lo que otros puedan hacer contra ti. Mereces vivir libre, mereces sentirte protegido, mereces caminar por tu camino sin mirar constantemente hacia atrás, temiendo ataques invisibles. Y ese es exactamente el regalo que te ofrece este conocimiento ancestral que hoy he compartido contigo. Aplícalo con fe, con intención pura, con el corazón abierto a la transformación, y observa cómo tu vida comienza a cambiar. Comparte este conocimiento con quienes amas, si sientes que también lo necesitan, pero hazlo con discreción, con respeto, sabiendo que no todos están listos para recibir estas enseñanzas, que no todos comprenderán su valor, que algunos incluso pueden burlarse o rechazarlo. Y está bien. Cada persona tiene su propio tiempo, su propio camino, su propio proceso de despertar espiritual. Tú simplemente ofrece la herramienta a quien la necesite y luego suelta también la necesidad de convencer a nadie. Este conocimiento ahora es tuyo. Úsalo sabiamente. Si este conocimiento te sirvió, suscríbete a este canal para seguir recibiendo sabiduría ancestral que puede transformar tu hogar y tu vida. ¿Qué opinarías si te revelara que la clave para la abundancia se encuentra en solo 3 simples clavos? Imagina un día normal, el sol brillando afuera, pero sientes un peso interno que dificulta cada paso. Observas cómo avanza el mundo a tu alrededor, pero te sientes estancado, como si algo bloqueara tu camino hacia tus sueños más profundos. Has probado de todo, acciones, afirmaciones e incluso técnicas de meditación avanzadas, pero parece que nada da resultado. Te preguntas por qué es tan complicado atraer la abundancia que tanto anhelas. Si estás buscando una forma sencilla y efectiva de mejorar tu situación financiera y atraer abundancia a tu vida, escribe en los comentarios: rompo el ciclo de la escasez y abro las puertas a la abundancia ahora. Hoy voy a compartir contigo una práctica espiritual fascinante que ha cautivado a miles por su simplicidad y eficacia: el poder de los 3 clavos. Había pasado meses en una angustia silenciosa. Cada mañana despertaba con el mismo peso en el pecho, esa sensación de estar atrapado en un ciclo que no podía romper. No era solo la falta de dinero, era algo más profundo. Era como si una fuerza invisible bloqueara cada intento, cada esfuerzo, cada oportunidad. Veía cómo otros avanzaban, cómo prosperaban, mientras yo permanecía en el mismo lugar, observando desde afuera. Intenté todo lo que conocía. Trabajé más horas, busqué nuevas oportunidades, incluso cambié mi forma de pensar. Pero nada cambiaba. El dinero llegaba y se iba de inmediato, como agua entre los dedos. Las cuentas se acumulaban, las deudas crecían, y yo seguía atrapado en esa rueda interminable. Recuerdo con claridad el día en que todo comenzó a cambiar. Era un martes por la tarde, uno de esos días grises donde el cielo parece reflejar tu estado de ánimo. Había recibido otra carta de cobro, otra amenaza de corte de servicios, otra confirmación de que mis esfuerzos no estaban funcionando. Me senté en el sofá de mi sala y sentí cómo la desesperanza se instalaba en cada rincón de mi cuerpo. No era solo cansancio físico, era un agotamiento del alma, una fatiga que viene de luchar contra algo que no puedes ver ni nombrar, pero que sientes con cada fibra de tu ser. Esa tarde, sin un plan particular, salí a caminar. Necesitaba aire. Necesitaba moverme, necesitaba algo diferente a las 4 paredes que parecían cerrarse sobre mí. Mis pasos me llevaron al barrio antiguo de la ciudad, esas calles estrechas donde el tiempo parece haberse detenido décadas atrás. Librerías viejas, tiendas de antigüedades, comercios que sobreviven más por tradición que por rentabilidad. Entré a una de esas librerías, de esas que huelen a papel viejo y a historias olvidadas. No buscaba nada en particular, solo un refugio momentáneo del peso que llevaba. Fue allí donde lo vi.
Un anciano sentado en un rincón, rodeado de libros apilados, leyendo con una concentración absoluta. Llevaba ropas simples pero dignas, y había en su presencia algo que contrastaba con el caos de mi mente. Una quietud, una paz que parecía emanar de él como un campo invisible. Me acerqué sin saber por qué, atraído por esa calma que tanto necesitaba. Él levantó la vista cuando me detuve frente a él, y sus ojos, profundos y serenos, me observaron con una familiaridad desconcertante, como si me conociera desde siempre. No sé cómo comenzó la conversación. Quizás le pregunté qué leía, quizás fue él quien habló primero, pero en poco tiempo me encontré contándole mi historia, algo que jamás hacía con extraños. Le hablé de mi situación financiera, de la sensación de estar maldito, de cómo cada intento de salir adelante parecía estrellarse contra un muro invisible. Le conté sobre las noches sin dormir, sobre la vergüenza de no poder cumplir con mis responsabilidades, sobre el miedo constante que se había convertido en mi compañero silencioso. Él escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente, y cuando terminé, permaneció en silencio durante lo que pareció una eternidad. Luego habló, y sus palabras fueron como un rayo de luz atravesando la niebla. El dinero no huye de ti, tú lo rechazas sin saberlo. Tu hogar, tu espacio, tu energía están cerrados. Y lo que está cerrado no puede recibir. Esa afirmación me golpeó con la fuerza de una verdad que había estado negando. Me explicó que durante su juventud había estudiado con maestros que guardaban conocimientos antiguos, prácticas que se transmitían de generación en generación, no por tradición ciega, sino porque funcionaban. Me habló de cómo en las culturas antiguas se entendía algo que el mundo moderno ha perdido, que nuestro entorno físico y nuestro estado interno están indisolublemente conectados, que la forma en que organizamos nuestro espacio, los objetos que mantenemos cerca, la atención que prestamos a nuestro hogar, todo eso crea un campo energético que atrae o repele aquello que buscamos. Me dijo que había un método específico, una práctica que él mismo había aprendido de un rabino anciano muchos años atrás, cuando atravesaba su propia crisis financiera. Un método que implicaba 3 clavos. No clavos de metal, sino esos pequeños botones florales oscuros y aromáticos que se usan en la cocina. Me explicó que estos objetos habían sido venerados durante milenios en diversas culturas, no por superstición, sino por una comprensión profunda de su naturaleza simbólica y energética. El anciano sacó entonces de su bolsillo una pequeña bolsa de tela y extrajo 3 clavos. Los colocó sobre la mesa entre nosotros, y de inmediato el aroma intenso y penetrante llenó el espacio. Me pidió que los observara con atención. Eran pequeños, duros, compactos, de un color marrón tan oscuro que parecía negro. Me explicó que la forma de estos clavos no era accidental. Su estructura cerrada, como un capullo apretado, simbolizaba la capacidad de retener, de concentrar, de no dejar escapar. Su aroma fuerte y persistente representaba la capacidad de repeler lo que no pertenece y atraer lo que sí corresponde. Me contó que en civilizaciones antiguas, mucho antes de la era moderna, estos clavos eran tan valorados que se utilizaban como moneda de intercambio. No porque fueran escasos, sino porque representaban algo fundamental: la capacidad de anclar lo intangible en lo tangible, de manifestar en el plano físico lo que primero existe en el plano de la intención. Los comerciantes los llevaban consigo no solo para condimentar sus alimentos, sino como símbolos de prosperidad, como objetos que mantenían viva la intención de abundancia durante largos viajes y transacciones comerciales. El rabino le había enseñado que en las tierras del este antiguo, los sabios observaban la naturaleza en busca de símbolos que pudieran servir como puentes entre el mundo interno y el externo, y en estos clavos encontraron una correspondencia perfecta. El árbol del que provienen florece una vez al año, produciendo estos pequeños botones que deben cosecharse en el momento exacto de maduración.
demasiado temprano, y carecen de potencia, demasiado tarde, y se abren perdiendo su forma característica. Esta ventana estrecha de cosecha los convirtió en símbolos de precisión, de timing correcto, de saber cuándo actuar. Me explicó entonces el significado del número 3. En las enseñanzas antiguas, me dijo, el 3 es el número del movimiento, de la acción que rompe el estancamiento. 1 representa la unidad, la intención pura pero estática. 2 representa la dualidad, la tensión entre opuestos que puede paralizar. Pero 3 es el número que genera movimiento, que crea una dinámica que no puede detenerse. 3 puntos forman un triángulo, la figura geométrica más estable, imposible de colapsar. 3 dimensiones crean el espacio donde vivimos. 3 tiempos configuran nuestra experiencia, pasado, presente, futuro. Por eso 3 clavos, me dijo. No uno solo, que sería una intención sin movimiento. No 2, que crearían tensión sin resolución. 3, para activar el flujo, para romper el patrón de estancamiento, para iniciar una cascada de cambio que se sostiene por sí misma una vez puesta en marcha. Pero me advirtió con seriedad sobre algo crucial. Este no es un acto de magia, me dijo mirándome directamente a los ojos. No se trata de objetos mágicos que harán el trabajo por ti mientras permaneces pasivo. Los clavos son símbolos, son anclas físicas de una transformación que debe ocurrir primero en tu interior. Son el recordatorio constante de una decisión que tomas, de un compromiso que estableces contigo mismo. Sin esa decisión interna, sin ese compromiso genuino, los clavos son solo especias en tu cocina. Me preguntó entonces si estaba dispuesto a hacer algo más que un ritual superficial. Me preguntó si estaba preparado para observar honestamente mi relación con el dinero, con la abundancia, con la prosperidad. Me preguntó si podía reconocer las formas en que yo mismo, inconscientemente, rechazaba lo que decía desear. No con palabras, sino con acciones, con creencias ocultas, con patrones heredados de los que ni siquiera era consciente. Le dije que sí, que estaba desesperado por cambiar, que haría lo que fuera necesario. Él asintió lentamente y me dijo, entonces comenzaremos con tu espacio, porque tu espacio externo es el espejo perfecto de tu espacio interno, y si quieres que el dinero fluya hacia ti, primero debes crear los canales por donde ese flujo puede circular. Durante los días siguientes, seguí las instrucciones que me había dado. El primer paso, me había dicho, era observar mi hogar con nuevos ojos, no como un lugar donde simplemente vivía, sino como un organismo vivo que respiraba mi energía y reflejaba mi estado interno. Caminé por cada habitación con esa nueva perspectiva y lo que vi me impactó. El desorden que había normalizado, los objetos rotos que nunca reparaba, los rincones olvidados donde se acumulaba el polvo y la dejadez. Todo eso, me di cuenta, era una manifestación física de mi relación con la abundancia, descuidada, desordenada, sin atención consciente. Comencé a limpiar, pero no con la prisa superficial de siempre. Limpié con intención, con presencia. Cada objeto que tocaba me preguntaba, ¿esto me sirve? ¿Esto aporta algo a mi vida? ¿O es solo peso muerto que ocupa espacio donde podría entrar algo nuevo? Fue un proceso doloroso en cierto sentido, porque muchos de esos objetos estaban cargados de memorias, de por si acaso, de fantasías sobre futuros que nunca llegarían. Pero mientras limpiaba y desechaba, sentía como algo se aligeraba dentro de mí también. Una vez que mi hogar estuvo limpio y ordenado, vino el momento de seleccionar los 3 clavos. El anciano había sido específico sobre esto. No cualquier clavo serviría. Debían ser clavos enteros, no molidos, porque la integridad de su forma era parte de su poder simbólico. Debían ser de la mejor calidad posible, frescos, aromáticos, porque un clavo viejo y sin olor había perdido su esencia, su fuerza vital.
Visité varios mercados y tiendas especializadas. Observé distintas variedades, sostuve diferentes clavos en mi mano, los olí, los examiné. Finalmente encontré los que buscaba en una pequeña tienda de especias regentada por una anciana que conocía su oficio. Eran oscuros, casi negros, duros al tacto, pero con cierta oleosidad que indicaba frescura. Cuando los acerqué a mi nariz, el aroma era tan potente que casi me hizo retroceder. Intenso, penetrante, medicinal, con notas dulces y picantes a la vez. Llevé esos 3 clavos a casa con la solemnidad de quien lleva algo sagrado, porque para mí, en ese momento, lo eran. Representaban la posibilidad de cambio, la esperanza de romper un ciclo que me había aprisionado durante demasiado tiempo. El siguiente paso era limpiarlos energéticamente. El anciano me había explicado que cada objeto que pasa por manos humanas absorbe rastros de las energías, las emociones, los pensamientos de quienes lo manipulan. Los clavos habían sido tocados por cosechadores, empacadores, transportistas, comerciantes. Cada uno había dejado una huella invisible. Antes de cargarlos con mi propia intención, necesitaba devolverlos a un estado neutral, limpio, receptivo. Preparé un recipiente con agua fría y sostuve los 3 clavos bajo el chorro durante varios minutos. Mientras el agua corría sobre ellos, cerré los ojos y visualicé cómo arrastraba consigo todo lo que no me pertenecía, todo lo que no era parte de mi propósito. Sentí cómo el agua se llevaba rastros de otras manos, de otras intenciones, dejando los clavos limpios y vírgenes. Luego preparé un recipiente más grande con sal marina gruesa, esa sal sin procesar que aún conserva minerales y oligoelementos del océano. Enterré los 3 clavos en esa sal y los dejé reposar durante toda una noche. La sal, me había explicado el anciano, es uno de los agentes purificadores más antiguos conocidos por la humanidad. Absorbe, neutraliza, devuelve a cero. Durante siglos se ha usado en rituales de limpieza, precisamente por esta capacidad de extraer y contener lo que no pertenece. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a asomar, retiré los clavos de la sal. Los enjuagué nuevamente bajo agua fría y los sequé con un paño limpio de algodón, con movimientos lentos y conscientes. Ahora estaban listos para el paso más importante, cargarlos con mi intención. Me senté en un lugar tranquilo de mi casa, en ese rincón donde la luz de la mañana entraba suave y dorada. Coloqué los 3 clavos en la palma de mi mano izquierda, la cerré formando un puño suave y cubrí esa mano con mi mano derecha. Cerré los ojos y comencé a respirar profundamente, llevando mi atención al centro de mi pecho, a ese espacio interno donde reside la voluntad más auténtica. Con cada inhalación, imaginaba que absorbía luz dorada del aire mismo. Con cada exhalación, visualizaba esa luz fluyendo desde mi pecho hacia mis brazos, hacia mis manos, hacia los clavos que sostenía. Gradualmente, sentí cómo mis manos se calentaban, cómo una energía sutil pero palpable comenzaba a circular. No era imaginación, era una sensación física real, como un hormigueo suave, como una vibración apenas perceptible. Mientras mantenía esa circulación de energía, comencé a repetir mi intención en voz baja, como un susurro rítmico que se sincronizaba con mi respiración. Estos clavos anclan mi decisión de romper el ciclo de escasez. Estos clavos sostienen mi compromiso con la abundancia. Estos clavos abren las puertas que estaban cerradas. Estos clavos son el símbolo físico de mi transformación. Repetí esas palabras una y otra vez, como un mantra, como una oración, como una declaración de intención que se grababa no solo en los clavos, sino en cada célula de mi cuerpo. Permanecí en ese estado durante largo rato, perdí la noción del tiempo. Pudo haber sido 10 minutos o 1 hora, no lo sé. Solo sé que cuando finalmente abrí los ojos, algo había cambiado. Los clavos en mi mano,
Ya no eran simples objetos, eran extensiones de mi voluntad, portadores de mi compromiso, recordatorios físicos de una decisión que había tomado en lo más profundo de mi ser. Ahora venía la parte que el anciano había descrito como la más importante: decidir dónde colocar estos 3 clavos en mi hogar. Me había explicado que el lugar no era arbitrario. Cada espacio de nuestra casa tiene una función específica, tanto práctica como energética. Algunos espacios son de descanso, otros de actividad. Algunos son de entrada, otros de retiro. Algunos acumulan energía, otros la dispersan. Comprender esto y ubicar los clavos estratégicamente era crucial para el éxito de la práctica. Me habló del concepto del rincón de la riqueza, una comprensión que se encuentra en diversas tradiciones antiguas de Oriente y Occidente. Si te paras en el umbral de tu entrada principal, mirando hacia el interior de tu hogar, y trazas mentalmente una diagonal desde ese punto hasta el rincón más alejado a tu izquierda, llegarás al rincón de la riqueza. Este punto no es arbitrario. En términos de flujo energético, es el lugar donde naturalmente se acumula y concentra la energía que entra por la puerta principal. Es como un remanso en un río, donde el agua se calma y se profundiza. Identifiqué ese rincón en mi casa. Estaba en mi sala, detrás de un mueble, y cuando me acerqué a examinarlo, sentí vergüenza de lo que encontré. Estaba descuidado, polvoriento, lleno de objetos que había arrojado allí sin pensar. Cables enredados, cajas viejas, papeles sin importancia. Era un espacio muerto, ignorado, olvidado. Y de repente comprendí con dolorosa claridad: así había tratado yo a la abundancia en mi vida. La había relegado a un rincón oscuro, la había cubierto con desorden, la había olvidado. Limpié ese rincón con una dedicación que sorprendió incluso a mí mismo. Removí todo lo que no pertenecía allí, limpié cada superficie, incluso pinté la pared que estaba manchada. Cuando terminé, ese rincón estaba transformado, limpio, ordenado.